Buenas tardes, vamos a continuar con el curso de Revit 2017. El último capítulo de la última parte del capítulo 2 nos dice las herramientas adicionales de boceto. Ya hemos visto algunas como ver, copiar. Ahora vamos a ver algunas adicionales. ¿Qué funciones adicionales vamos a ver? Vamos a ver la función alinear, que es una función muy interesante, nueva, propietaria de Revit. Y hay unas funciones como es split element, dividir elemento, trim extend, que es bastante parecido al que teníamos en AutoCAD, y offset, que es la función para dar un desfase, ¿no? Estos tres últimos solamente se aplican a elementos lineales, como puede ser un muro, como puede ser una placa, etcétera, etcétera. Vamos a ver su función y van a ver que es muy útil a la hora de modelar. Vamos a ver la primera función que se llama alinear elementos. Cuando nosotros tenemos esa función que se llama alinear, lo que vamos a hacer es tomar una línea de referencia y alinear un muro a su cara. Como por ejemplo en la primera imagen. En la primera imagen tenemos el antes, donde tenemos dos líneas que representan a los muros, una referencia, hacemos un primer clic a la referencia, un segundo clic y se van a alinear. En realidad no solamente se usa para los muros, se usa para todos los elementos. Lo bueno de esta función alinear es que funciona tanto en planta, en elevación, en corte, como en los 3Ds. En los 3Ds nosotros vamos a ver que vamos a poder seleccionar caras de una forma, cualquiera sea esta, cualquier orientación tenga, y vamos a poder orientarlas de esta manera. Los que han usado AutoCAD antes se acuerdan de que alinear, rotar un elemento de acuerdo a la disposición de un muro que no era ortogonal, es decir, que tenga una cierta inclinación, era bastante difícil porque tenías que medir el ángulo y tenías que rotarlo exactamente o tomarlo como referencia, ¿se acuerdan? Entonces, esto lo soluciona, ¿no? Le pones a alinear a la referencia, ¡plac! Y la cara la pega al muro, por ejemplo, ¿no? La primera vez que yo lo usé para poner cajas metálicas eléctricas a un muro, ¿no? Estaba con la misma idea, ¿no? Sufrir, rotarlo 35.4 grados. Cuando vi alinear, ¡plac! Y lo pegaba a la cara, ¿no? Entonces, es bastante útil. Vamos a verlo en el Revit. Por ejemplo, acá en Revit yo tengo dos muros. Estos dos muros, tengo otro muro aquí. Son dos muros que podrían estar, ¿no? Que podrían estar y que estar separados por alguna distancia. Y lo que yo necesito es alinearlos, es decir, necesito que mantengan una misma alineación. Y por ejemplo, acá yo lo encuentro en modificar, o cuando yo selecciono un elemento también me lleva a esta ventana de modificar. Voy a ir a modificar y ahí tengo la primera opción que es alinear, que está representada por dos rectángulos que tienen una misma referencia lateral. Y en el video, en el pequeño video como el que están viendo ahora, pueden ver que se pueden alinear dos muros. Vamos a hablar bastante de esta función porque como les digo es bastante útil. Por ejemplo, yo voy a picar en alinear y vamos a ver qué funciones tengo. Por ejemplo, tengo acá una que dice alineación múltiple, es decir, que puedo alinear varios objetos a la misma referencia. ¿A qué me refiero con referencia? Con el primer clic. Por ejemplo, yo quiero que el muro de allá se alinee al eje, ¿no? El eje, en este caso, está ahí, al centro. Con Tab, yo puedo seleccionar las líneas de referencia. En este caso, este muro tiene tres líneas a las que yo puedo alinear. El eje, la cara externa y la cara interna. Imagínense que yo quiero alinearlo a la cara externa. Le voy a hacer un clic y lo va a tomar como referencia y le digo qué es lo que quiere alinear a esa referencia. Si se dan cuenta, ha quedado marcado el plano como referencia. Yo quiero alinear la cara externa del otro lado y se pinta en azul. Le voy a hacer clic y se va a alinear. Si se dan cuenta, se han alineado los dos elementos. Pero obviamente esto no es necesariamente lo correcto. Le voy a dar control Z. Disculpen, voy a prender las teclas. Y lo que voy a hacer a continuación es tomar otro punto de referencia. Por ejemplo, ahora voy a tomar como referencia la cara interna. Le voy a hacer un clic y dibuja el alineamiento. Si se dan cuenta, mantiene el alineamiento. Y a la derecha yo voy a alinear la otra cara, ¿no? Por ejemplo, la cara externa, perdón, la cara interna del otro muro. Le hago clic y ya los alineó. Si se dan cuenta, alineo la cara interna de esto con la cara interna del otro y por eso se produce este desfase.
Le voy a dar control Z nuevamente. Y lo que voy a hacer es acercarme y me voy a acercar al eje. Si no puedo seleccionar el eje, ustedes no pueden seleccionar el eje, con Tab pueden intercalar entre las tres referencias, ¿no? Yo voy a buscar el eje y voy a alinear al eje de un muro el eje del otro. Si se dan cuenta no me aparece. Ahí sí, ¿no? El eje generalmente está con una línea entrecortada y cuando los muevo va a alinearlo perfectamente. ¿Sí? Este archivo se les va a entregar para que ustedes puedan alinearlo. Perdón, acá esto tenía que borrarlo. Bueno, continuemos. Entonces, así podemos alinear. Y si se dan cuenta, también hay una opción que dice múltiples alineamientos, que quiere decir que vamos a alinear varios objetos, ¿no? Imagínense que yo tuviera una pared, otra pared. Entonces yo quiero alinearlos todos, ¿no? Pongo AL, que es el atajo. No necesito poner Enter, solamente AL. Selecciono la referencia y le digo alineación múltiple. Que varios objetos se alineen. Por ejemplo, puedo alinear esta cara. Puedo alinear también este. Puedo alinear. Y puedo alinear, por ejemplo. Bueno, ya no tengo otro elemento que alinear, ¿no? Entonces, en alineación múltiple, varios elementos se van a alinear a la misma referencia. El mismo efecto produce oprimir control, por ejemplo. Sin colocar alineación múltiple, le quito el check, voy a seleccionar mi referencia y con control presionado, selecciono la primera, selecciono la segunda y sigue teniendo eso como referencia. Espero que le entiendan la importancia. Pero bueno, yo quería mostrarles otro ejemplo respecto del mismo linear. Acá tengo una losa que es de un suelo genérico de 40 y un muro. No se preocupen si no lo entienden mucho. Por ahora de repente solo pueden ver rectángulos y líneas, ¿no? Pero si me voy al 3D, que está acá en la vista 3D por defecto, lo que yo voy a ver, por ejemplo en este caso, es justo la losa y ese muro. Y por alguna razón están desfasados. ¿Sí? Aquí yo quiero hacerlo más sencillo, que es alinearlos. En 3D también funciona el comando alinear de la misma manera. Le hago clic en alinear y por ejemplo me acerco al muro y tengo la selección de la cara, ¿cierto? Le voy a hacer clic y ya tengo definida una referencia. ¿Y qué cara quiero que se alinee hacia allá? La cara lateral de la losa, ¿no? La que cuando me acerco, si se dan cuenta yo me acerco y se resalta en azul. Le hago clic y ya se acercó. Así de fácil. Alinea en 3 dimensiones. Obviamente si yo quiero realizarlo a la inversa, pongo AL, selecciono la cara, con control la puedo seleccionar y voy hacia el Revit, hacia el muro, y en el muro lo selecciono el otro y lo que va a hacer es acercar el muro a la losa. Dense cuenta de algo muy interesante aquí. Estos parámetros, este dibujito, este gizmo que se llama candado, es una restricción. ¿Qué quiere decir? Que se va a crear una restricción alrededor de esta alineación. Si yo le hago clic, lo que hago es cerrar esta restricción. ¿Qué quiere decir? Que esta losa siempre va a estar unida de esta manera al muro. Regreso a mi planta, por ejemplo, que dice plano de planta nivel 1, y lo que hago es mover, por ejemplo, manualmente mi muro. ¿Qué es lo que va la losa y el muro están unidos? Si yo quiero eliminar la restricción, lo que tengo que hacer es abrir el candado, agarro el muro y lo puedo mover libremente, igual el muro. ¿Y cómo puedo volver a crear la restricción? Con AL, ¿cierto? AL a esta cara, de esta cara del muro, y ahí me sale nuevamente la opción de crear la restricción y la creo. Y nuevamente los dos elementos van a estar unidos. Es muy útil para ciertas cosas, ¿no? Hay cosas que no necesitan estar unidas, por ejemplo el mobiliario siempre está unido al suelo. Entonces, por ejemplo, una mesa siempre está unida a una losa, a la losa que lo contiene. Pero hay elementos que sí necesitan estas alineaciones, ¿no? De repente por criterios constructivos. Van a ver que nos va a ser de mucha utilidad. Sí, yo lo voy a separar porque este archivo se los voy a mandar para que ustedes puedan trabajarlo.
Bueno, hasta ahí hemos revisado alinear, que como les digo es un comando muy interesante. Vamos a ver una parte más que me estaba olvidando. Si yo selecciono alinear, me sale acá, ¿no? Preferido. ¿Qué prefiero? Caras de muro, ejes de muro, centros del núcleo, lados del núcleo. Esto del núcleo lo vamos a entender cuando hagamos estructuras de los muros. Las caras, obviamente, son las caras laterales y el eje es la línea entrecortada que vimos antes. ¿Qué quiere decir? Que yo si le digo que lo preferido sea ejes de muro, cuando yo me acerque, lo que va a seleccionar es el eje, ¿no? El eje a la cara y, bueno, lo va a contener, ¿no? Si se dan cuenta, está alineado hasta el eje, ¿no? Pero bueno, con Tab también podemos seleccionar la referencia adecuada. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva en la que ya hablamos de otro elemento. No se olviden de que tenemos los accesos directos, que creo que los he cerrado. Esperen. Entonces tenemos el siguiente comando que se llama split element o separar elementos, ¿no? Tiene la tecla o el acceso directo SL. Voy a buscarlo en Revit y él tiene dos iconos, ¿no? Este icono que se llama dividir elemento SL y este otro que es dividir con una separación, que podría ser, por ejemplo, una junta de construcción. Ambos elementos son muy similares, los vamos a revisar ahora. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo agarrar un muro que era una sola unidad y la puedo dividir. Y la división interna, bueno, puede tener sus propiedades únicas, ¿no? Por ejemplo, acá le han cambiado el grosor a la parte central. Split with gap, o es decir, dividir con separación, va a crear una separación entre ambos. Vamos a verlo en Revit. Para eso yo tengo este pedacito de acá. En este pedacito de acá yo tengo un muro. Y este muro mide 30 metros. Y lo que yo quiero es dividirlo en 3 unidades de 10 metros. Lo que voy a hacer es seleccionar el muro. Me voy a la función que dice dividir elemento. Le voy a hacer clic. ¿Y qué ha pasado? Mi cursor se ha vuelto una herramienta de corte. Me voy alineando sobre el muro que tenía seleccionado y vean que tengo una cota temporal que me va a ayudar a dividirlo. Llego hasta el 10 y le hago un clic. Me quedan 20 metros, de los cuales voy a ir y seguir dividiendo. Y le digo que hasta 10, que está ahí, divida otra vez. ¿Y qué es lo que tengo? Ahora si yo lo selecciono, me voy a filtro, me va a decir que tengo 3 muros. ¿Qué quiere decir? Que tengo 3 divisiones. La parte central es independiente. Y como ustedes van a ver, yo puedo cambiarla, editar sus propiedades, por ejemplo. Cambiarla por un grosor más amplio. Por ejemplo, un genérico de 375, que es simplemente más amplio, ¿no? Obviamente esto es muy útil, ¿no? Para ciertos usos. Ya tenemos un ejemplo aquí. También, así como lo hemos hecho en 2D, es decir, en una planta, se puede realizar en un 3D. Selecciono el muro, le digo dividir, y ahí también en el 3D me logra hacer la misma operación de antes, ¿cierto? Ahora 8 metros, a otra y a otra. Y ahora tengo 4 segmentos de muro. Cuando yo lo selecciono, veo que están divididos y por ejemplo este lo voy a cambiar a un tipo, digamos, ladrillo. A este lo voy a cambiar a un tipo, por ejemplo, interior. ¿Sí? Si yo le pongo un nivel de detalle alto, ahí voy a ver los ladrillos, voy a ver las divisiones, ¿no? Así es como un muro único lo divido en varias partes. ¿Sí? Van a ver su utilidad mucho más adelante. Y la otra función, que era muy similar, es dividirla, pero con una división. Obviamente acá hay una opción que dice suprimir segmento interno. Si yo le hago clic, yo voy a poder suprimir el elemento que va a quedar adentro, ¿no? Por ejemplo, ahí ha eliminado, digamos, el vano de una puerta. Puede ser útil. Y ahora tenemos el otro que dice dividir con separación. Le hago clic y me dice qué junta de separación va a tener. Acá por defecto tiene una pulgada, ¿no? Como nuestras juntas de separación de concreto. Le hace una separación. ¿Sí? Le hace una separación. Obviamente, si yo la mido, la separación va a medir 254, ¿no? Obviamente está redondeando a 0,03.
¿sí? Entonces nos sirve para crear divisiones, para hacer lo que son juntas de construcción, bruñas. Obviamente, lamentablemente solamente funciona en elementos lineales. Por ahora no va a haber, por ahora es lo único, la única restricción que tenemos para dividir muros. Van a ver más adelante todos los usos de esto, ¿no? Ya, entonces regresemos a las diapositivas. Ya hemos visto la división y también la división con un espacio. Y ahora vamos a las tres formas que tiene recortar y extender. Esta obviamente es una versión mucho mejorada de la herramienta Trim que teníamos en AutoCAD. ¿Se acuerdan? Todos hemos usado Trim, creo. Vámonos al Revit y acá vamos a tener todos los casos. Por ejemplo, si yo tengo dos muros y lo que yo necesito es que se intersequen y se junten, yo puedo usar Trim. El botón principal es este, ¿no? Recortar y extender, que tiene el acceso directo TR. Obviamente tiene un pequeño video en el cual nosotros podemos ver cómo funciona. Pero bueno, se los voy a mostrar también. Le hago clic. Este no tiene propiedades. Le voy a dar al primer elemento y al segundo elemento un clic y los va a juntar. Lo bueno de esta función es que si uno de los elementos, digamos, es más largo, va a ser exactamente lo mismo. Trim, TR, como ven en la esquina inferior derecha, selecciona el primer elemento y el segundo elemento también lo va a recortar. Lo recorta y lo extiende de acuerdo a lo que necesitamos, que lo que necesitamos es que forme una esquina, ¿no? Obviamente no siempre necesitamos esa función. A veces necesitamos simplemente la más simple, ¿no? Recortar y extender de manera simple, el elemento de manera simple. Es decir, que no necesitamos que pase eso, ¿no? No necesitamos que pase eso, sino simplemente que el muro llegue hasta allá. ¿Cómo realizamos eso? Con la segunda función. Recortar y extender elemento de manera simple. Tampoco tiene otra varianza. Le hago clic, le digo que hasta la referencia lo extienda. Y algo muy curioso es que también funciona con alinear. Alineo hasta esta cara, perdón, hasta esta cara, el muro. Y también lo alineo. Tiene la misma función, yo uso alinear porque estoy más acostumbrado, ¿no? Así que, bueno, hay muchas formas de hacer en Revit las cosas. Y tenemos otra que es alineación múltiple. Aquí tengo lo mismo, recortar y extender varios elementos. Le hago clic y le selecciono primero la referencia y luego los que quiero que se alineen a esa referencia. Así de fácil. Obviamente también puedo usar alinear. Alinear hasta esa referencia con control sostenido. Tú también y tú también. Es análogo, ¿no? Yo con el tiempo me he acostumbrado solamente a usar alinear, pero tenemos esas funciones y esas opciones. Son bastante sencillas, son estas tres opciones: recortar, extender de elementos simples, elementos múltiples o hacia una esquina. Y con eso ya nos faltaría solamente una opción, que es el offset. Y como ya les dije, no recortar y extender, hay extender esquina, a elemento único, a más elementos, y ahí están los gráficos. Este es elemento único, este es elementos múltiples, y ahora nos toca offset o desfase, que es bastante sencillo, ¿no? Es esta parte de acá. Imagínense que yo tengo dos muros, un tercer muro, y lo que yo necesito es crear muros de 5 metros hacia allá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le doy en offset, le digo defino un desfase numérico y le digo hacia ya. Y si se dan cuenta, cuando yo me he acercado hacia el muro, ha creado una línea de referencia de dónde va a quedar, ¿no? Si yo quiero que quede hacia abajo, me voy un poquito más hacia abajo, muevo un poquito el mouse y va a elegir hacia dónde, ¿no? Yo quiero hacia abajo, también quiero que de acá lo cree hacia abajo, también creo que lo quiere hacia arriba, y así de fácil usamos offset. Van a ver que en grillas lo vamos a usar. ¿Sí? Para las grillas nos sirve tener separaciones similares, ¿no? Concatenadas, con una separación estática. Y lo que podemos hacer es copiar el elemento. Bueno, acá tenemos varias opciones, ¿no? Que dice que copia el elemento. Si no lo copia, obviamente lo va a mover, lo va a trasladar. Y también lo podemos definir de manera gráfica, pero con la función numérica creo que tenemos bastante, ¿no? Voy a borrar los elementos porque se los voy a entregar a ustedes.
Y eso sería todo de este capítulo. Hasta aquí, si se dan cuenta, regreso al Revit. Lo que hemos hecho es crear todo, repasar todas estas herramientas de modificación, que son las herramientas de boceto. Hemos visto alinear, mover, copiar, rotar, extender, reflejar, separar, dividir con separación, desbloquear, bloquear, escalar, array, que es una función muy importante para lo que son aceros, por ejemplo, después vamos a verlo, para lo que es mobiliario. Eliminar, obviamente, es el más sencillo, ¿no? Agarro un elemento, le digo suprimir y lo va a eliminar. Pero también funciona la tecla suprimir. Hasta aquí hemos visto toda esta parte. El curso vamos a ver todas las herramientas de estructuras o de arquitectura, según sea el caso. Y bueno, vamos a continuar con el curso. El siguiente capítulo es el capítulo 3. El siguiente se llama vincular archivos en CAD. Muchas gracias por su atención.